María Mondragón, y un coordinador que soy yo, arquitecto del área de vivienda. Nosotros somos los encargados pues, de gestionar, de formular los proyectos para las personas que van a entrar al tema de los subsidios, sea de construcción o sea de mejoramiento. Pero antes de tocar entonces los temas, como tal, vamos a mirar unas definiciones, como para que nos vamos familiarizando con el mismo tema como tal. ¿Qué hago? Acá. Miremos qué es un subsidio familiar de vivienda. ¿Qué es lo que nos dice el decreto 1077? Es un aporte estatal en dinero entregado por la entidad otorgante del mismo, que por regla general se otorga por una sola vez al beneficiario conforme a las condiciones de cada modalidad, sin cargo de restitución, que constituye un complemento del ahorro y o los recursos que le permiten acceder a una solución de vivienda de interés social. En este caso es un aporte que otorga la caja de compensación que viene de los parafiscales que las empresas pagan como tal. ¿Sí? El subsidio que nosotros otorgamos lo damos en materiales y pues se otorga por una sola vez al beneficiario. Eso es lo que es un subsidio. Y hay una parte que dice allí, es un complemento del ahorro y o los recursos. ¿Qué significa eso? Que en las postulaciones las familias tienen que postularse con un ahorro programado o las cesantías o tal con un crédito hipotecario. Eso más el subsidio es como tal el cierre financiero con el que se va a construir, con el que se va a mejorar o comprar una vivienda. ¿Qué es hogar objeto del subsidio familiar de vivienda? Se entiende por hogar el conformado por una o más personas que integren el mismo núcleo familiar, los cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo y o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional. Entonces, el hogar conformado por una o más personas. Si yo prácticamente yo estoy viviendo solo, soy soltero, pues el deber ser es que me postule solo. No es que yo me tengo que postule solo y por ahí tengo a mis abuelos o un sobrino o algo y quiero traerlo para ampliar el núcleo. No, la idea es el mismo núcleo como tal, el que se debe postular. Ahora, los que son parejas, están casados o unión libre, tienen que postularse con la pareja. Y eso es lo que comenzamos nosotros a notar en la información que nos suministran luego. ¿Qué es una postulación? Es la solicitud individual por parte de un hogar, suscrita por todos los miembros mayores de edad, con el objetivo de acceder a un subsidio familiar de vivienda, en cualquiera de sus modalidades. ¿Cuáles son las modalidades? Mejoramiento, construcción o vivienda. Entonces, cuando yo me postulo, es que estoy haciendo la solicitud ya del subsidio. En este caso de proyectos de construcción y mejoramiento, cuando radica en la primera documentación, no es postulación, es apenas entrar a formular un proyecto. Ya más adelante, después de que tengamos un proyecto formulado, es que viene la postulación como tal. Y lo último, los recursos complementarios. Son los recursos con que cuenta el hogar postulante que sumados al subsidio permiten al hogar el cierre financiero para acceder a una solución de vivienda. Esto ya lo había explicado pronto con la primera definición de lo que es un subsidio. Entonces, el subsidio más con los recursos complementarios es con lo que yo puedo comprar, adquirir o construir. Tengamos en cuenta que el subsidio es un aporte complementario. Ahora sí entremos en materia con los requisitos básicos. Estos requisitos aplican tanto para construcción o para mejoramiento. Lo primero es tener un grupo familiar, sea grupo familiar o unipersonal. Ya el concepto lo acabamos de ver. Alguno de los postulantes debe ser afiliado a la Caja de Compensación Familiar con Fenalco Valle. O sea, si yo me estoy postulando solo, pues obviamente tengo que ser yo el que estoy afiliado. Pero si yo me estoy postulando con dos personas, sea mi esposa o sea mi papá o mi hijo, pues alguno de ellos tiene que estar afiliado a la caja como tal. Tercero, ninguno de los miembros del hogar podrá ser propietario de un inmueble diferente al predio para el que se está haciendo la solicitud. Es decir, como estamos hablando para proyectos de construcción y mejoramiento, tienen que ser propietarios de un lote o la terraza o la vivienda que se va a mejorar.
Ningún miembro del núcleo familiar puede tener más propiedades en Colombia. Para el subsidio rural, solamente en el rural, el trabajador afiliado debe ser el propietario del predio a construir o mejorar. Solamente en el rural. Es decir, que yo voy a postularme para construcción en sitio propio rural y soy el trabajador, soy el que estoy afiliado, pues ese lote tiene que estar a nombre mío. La vivienda, terreno o terraza debe encontrarse libre de limitaciones de dominio, condiciones resolutorias, embargos o gravámenes. Muchos tienen las escrituras, muchos tienen esa documentación como tal, pero solamente tienen claro que son el propietario. Pero cuando nosotros hacemos el estudio de títulos, nos encontramos en estudios que aparecen embargos, aparecen hipotecas, aparecen falsas tradiciones, aparecen servidumbres, aparecen de vivienda, eh, aparecen, mm, se me escapa el nombre, bueno, limitaciones como tal que pueden impedir continuar en un proceso. En el caso de las hipotecas, si la vivienda o el terreno está con una hipoteca en primer grado y está a nombre de una entidad financiera, no tendríamos inconveniente y se puede continuar. ¿Por qué razón? Porque se está viendo que el propietario ha hecho un esfuerzo para adquirir ese inmueble y lo está pagando con un fin de que a futuro pueda construir o mejorar la vivienda. Pero si la hipoteca es en nombre de un tercero, una persona natural o algo, no aplicaría. Ya no es una hipoteca en primer grado y simplemente pues es porque la persona pues, se le presentó alguna urgencia o se fue de viaje y quiso hipotecar la casa o algo como tal. Entonces las hipotecas sí revisamos si es ante una entidad financiera o no y tiene que estar en primer grado. Los embargos no lo vemos en las escrituras, los embargos lo detallamos es en los certificados de tradición. Entonces, sí hay que tener claro que no tenga embargo la propiedad. Otro requisito, no haber sido beneficiario anteriormente de un subsidio familiar de vivienda por parte de Caja de Compensación, parte de INURBE, parte del FOREC, Banco Agrario, el Instituto de Crédito Territorial, Mi Casa Ya, Vivienda, FOCAFE, Caja Militar, eh, Caja Agraria. ¿Sí? Si fue beneficiario de un subsidio en la modalidad de mejoramiento de vivienda o vivienda nueva, tiene que haber transcurrido 10 años para poder solicitar un nuevo subsidio. Y ese subsidio es para mejoramiento, siempre y cuando pues se cumplan con las condiciones. Otro requisito, tener una cuenta de ahorro programado y o cesantías inmovilizadas. ¿Sí? ¿Por qué razón se tiene que tener? Resulta que el subsidio solamente nos cubre hasta el 90% del valor de la vivienda que se va a construir o que se va a mejorar. Y eso también lo dice el decreto 1077. Entonces, por eso siempre al final tenemos que revisar cuál es el ahorro programado con el cual se debe postular. Los ingresos del grupo familiar no pueden superar los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hay que tener en cuenta, cuando se postula el núcleo familiar, es la pareja y ambos trabajan, pues la suma de esos dos ingresos no pueden superar ese salario. Y así sucesivamente. Si son 3 personas y los 3 trabajan, pues se hace la sumatoria de los 3. Este ya es una política de la caja. Si es afiliado independiente, pues tiene que llevar mínimo un año cotizando de forma consecutiva. Y si es pensionado, también tiene que estar llevando un año cotizando y hacer parte, el aporte del 2% de la mesada. Bueno, esos son los requisitos básicos. Eso es lo que se requiere como para comenzar en un proceso para una formulación de un proyecto. Ahora miremos, entremos al primer tipo de subsidio. Vamos a hablar del subsidio de mejoramiento de vivienda. ¿Sí? Ahí hay una anotación que dice, en todos los casos, la vivienda debe estar declarada en la escritura. Es muy común que soliciten un subsidio y cuando nos radican las escrituras dice lote. Y las personas nos dicen, sí, pero yo tengo una vivienda construida. Y se le cree, es cierto, hay una vivienda construida, pero en la documentación no aparece legalizada esa propiedad. Entonces, los que van para mejoramiento, la vivienda tiene que estar declarada en la escritura. Es decir, que la escritura tiene que decirme que es
Una vivienda construida, pues no sé con qué material, a veces aparece el área construida, aparecen los espacios, o sea, tiene que ser una vivienda o una casa de habitación como tal. Vamos al primer concepto, mejoramiento de vivienda urbana. ¿Qué me dice el decreto? Dice, modalidad de subsidio con la cual puedes mejorar las condiciones de espacio, servicios públicos y calidad de la estructura. ¿Cuál es el valor del subsidio que se asigna a este año? Son 18 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 31.516.290 pesos. Ojo, subsidio de mejoramiento urbano. El subsidio lo distribuimos en tres puntos o en tres rubros. El subsidio se distribuye en materiales, como lo expliqué ahorita, los materiales, se dan escrituración y en asesoría técnica. Escrituración, ¿por qué? Porque hay que legalizar el subsidio como tal. Y en la escritura va a quedar las mejoras que se le hicieron a la vivienda. Y la asesoría técnica, ¿a qué corresponde? Es lo que cobra el equipo de proyectos por hacer la formulación del proyecto, por hacer los contratos, actas de inicio, acta final, revisar presupuestos, autorizar los materiales, eh, hacer las visitas técnicas de inspección, porque hacemos visita a los avances de obra. ¿Sí? Tenemos que constatar de que se esté ejecutando de acuerdo a lo que esté aprobado y de acuerdo al Código Colombiano de Sismo Resistencia. Y obviamente validando que el subsidio o los materiales que llegaron del subsidio se estén aplicando en esa construcción. Entonces, en eso se distribuye el subsidio como tal. Miremos ahora el otro concepto, rural. ¿Qué me dice el decreto? Dice, modalidad de subsidio con la cual puedes mejorar las condiciones de espacios, servicios públicos y calidad de la estructura. Si vemos el concepto del urbano y el rural, es el mismo, pero aquí ya viene un primer cambio. El valor del subsidio rural son 22 salarios mínimos, es decir, 38.519.910 pesos. El subsidio rural es mucho más alto, o es un poco más alto que el urbano. La distribución del subsidio es igual. El subsidio es en una escrituración y en una asesoría técnica. Ahora bien, las viviendas que entran a mejoramiento tienen que tener unas carencias, ¿sí? Como lo dice el concepto, es una modalidad para mejorar unas condiciones de espacio y en servicios públicos de calidad de la estructura, entonces hay que mirar cuáles son las carencias de acuerdo a ese concepto. ¿Cuáles son las carencias que me dice la norma? Primero, deficiencias en la estructura principal, es decir, cimientos, muros, cubierta, que faltan columnas, vigas de amarre, cubierta con teja o estructura en mal estado. Entonces, cuando nosotros hacemos las visitas, verificamos si esa vivienda tiene la estructura, es decir, si hay columnas, si hay cimentación, o de pronto está parcialmente esa estructura en la vivienda. Miramos los techos, como tal, las cubiertas o los techos, si son estructuras en madera, en qué condiciones están. Muchas viviendas ya tienen estructuras con madera totalmente podrida, ya han cedido como tal, o tienen tejas en asbesto cemento que ya cumplieron un ciclo. Otra carencia, carencia usted de acometidas domiciliarias de servicios públicos de acueducto o agua potable, alcantarillado, tuberías de aguas negras y energía eléctrica. También validamos la información. Hay viviendas que todavía tienen alcantarilla en tubería de cemento, tubería de grés. Otras que la red hidráulica, es decir, el agua potable, está en tubo galvanizado. No es muy común, pero aún las hay por ahí. Y la energía, muchas viviendas o muchas personas crean conexiones hechizas o hacen traslado de tomas, de puntos, de plafones y comienzan a dejar todo el cableado expuesto, que nosotros como coloquialmente le decimos que hay puras telarañas. Esos cables pues pueden ocasionar corto y ocasionar incendio. Entonces, si tienen eso, también puede entrar a un proyecto de mejoramiento. Otra carencia, carencia de usted de baños y o cocina, sin aparatos sanitarios o en mal estado, falta de mesón, lavaplatos, carencia de repellos o enchape en zonas húmedas. Encontramos viviendas que solamente tienen el espacio para la cocina o para el baño. Tienen mesones en madera o en algunos casos solamente ni un mesón, solamente es un lavaplatos agarrado con alambres o baños completamente ya deteriorados sin enchapes, ocasionando problemas de humedad y problemas de salubridad al núcleo familiar.
¿Qué más carencias podemos encontrar? Pisos en tierra o materiales inapropiados. Otra carencia, materiales provisionales como latas, tela asfáltica, madera, zinc, cartón, y construcciones que son solamente provisionales. Y última, es un hacinamiento crítico, pues cuando en el hogar habita más de 3 personas por habitación. La vivienda como tal tiene que por lo menos tener una de todas estas carencias. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros si tienen esas carencias? Cuando hacemos la visita técnica, porque hacemos visita técnica de inspección para validar si esa vivienda existe y si cumple con los requisitos. Hay muchas personas que dicen que tienen una humedad y cuando vamos a ver no es ninguna humedad, es una pequeña manchita que tienen por ahí en una losa o en una plancha y eso no aplicaría para un mejoramiento. Aquí les voy a mostrar un registro fotográfico de afiliados que hicieron todo el proceso y lograron aplicar un subsidio de mejoramiento. Esta vivienda es en Cali, en el barrio Alfonso Barberena, que son viviendas pues grandes. Esta por lo menos tenía casi todas las carencias. Techos en mal estado, cocina en mal estado, baño y ducha en mal estado, problema de alcantarillado. ¿Sí? Él con el subsidio y con el ahorro programado, porque hizo un buen esfuerzo, logró mejorar casi toda la vivienda. Mejoró baños, mejoró cocina, mejoró el alcantarillado y una vez el piso, y la cubierta como tal se cambió por una plancha o una luz. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, con el subsidio no se alcanzan a hacer todas las carencias para suplir. Depende entonces del ahorro programado que tenga el afiliado. Si no se tiene todo el ahorro como tal o la vivienda tiene muchas carencias, lo que hacemos es priorizar dónde invertir el subsidio como tal con el respectivo ahorro. Acá vemos otra. Esta vivienda es en el Siloé, problemas también de cubiertas, problema de cocina y lo mismo, este se le mejoró baño, se mejoró pisos, se mejoró la cocina y efectivamente la cubierta con una losa. Entonces, ¿qué queremos demostrar con este registro? Que se puede lograr un mejoramiento de vivienda. Solamente que hay que tener pues paciencia, porque esto no es de la noche a la mañana, y dedicación y autogestión para poder llegar a ejecutar un subsidio. Ok, vamos al otro tipo de subsidio. Vamos para construcción en sitio propio. Decreto 1077, todo lo que he hablado está en el decreto como tal. El decreto es una normativa que nos manda el Ministerio de Vivienda y ahí está todo el tema de los subsidios. Construcción en sitio propio urbano. ¿Cuál es el concepto? Modalidad de subsidio por la cual puedes construir tu vivienda en un lote o terraza sometida a reglamento de propiedad horizontal que esté a nombre de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Es decir, o yo tengo un lote, sea un lote plano o sea un lote en pendiente, o si tengo una terraza o una plancha, esa terraza, esa plancha es la que tiene que estar bajo el reglamento de propiedad horizontal. ¿Qué quiere decir propiedad horizontal? Que esa terraza tiene su propia escritura, su propia matrícula inmobiliaria, su propia cédula catastral, su propio valúo, diferente al del primer piso, que también tiene su documentación aparte. Entonces, los que quieren aplicar a un subsidio en terraza, porque a veces nos llegan y dicen, es que mi mamá o mi papá me va a dar la terraza o mis suegros y se piensan hacer allí, y claro, es válido, pero tiene que tener reglamento de propiedad horizontal. Algo que más realizamos nosotros acá. Si es reglamento de propiedad horizontal, la estructura tiene que ya venir desde el primer piso. Es decir, las columnas o columnetas ya tienen que estar bien definidas y iguales a las que estén en los planos aprobados con la licencia de propiedad horizontal. Si esto no coincide, no es factible que se continúe para un proyecto. Bueno, el valor del subsidio que se asigna para construcción en sitio propio urbano son de 18 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 31.516.290 pesos. La distribución es de igual, en materiales de construcción, en escrituración y en asesoría técnica.
Para el rural, perdón, para el urbano, ¿qué se puede alcanzar o qué se debe de construir como mínimo? Una habitación, sala comedor, cocina, un baño y patio de ropas. Obviamente, pues con el ahorro programado que tenga el grupo familiar. ¿Sí? Ahí tenemos un esquema, una planta y una sonometría. Y obviamente en ese hay más de una habitación. Miremos acá un registro fotográfico. Esto es una vivienda en pradera, una vivienda que era, es esquinera. El beneficiario pues hizo su buen esfuerzo y de una vivienda con su baño debidamente pues enchapado, su cocina, el piso sí quedó pues en concreto y solamente está el repello, pero quedó en plancha. Acá tenemos otra, esto es San Antonio de los Caballeros, si no estoy mal, es un lote y se hizo la debida construcción, también la persona aquí hicieron un buen esfuerzo, teniendo en cuenta pues que el sucio es muy alto y se logró hasta estucar y pintar la vivienda. Listo. Ya vimos el de construcción en sitio propio urbano. Ahora miremos el concepto y lo que nos indica para construcción en sitio propio rural. Modalidad de subsidio por la cual puedes construir tu vivienda, un lote o terraza sometida a reglamento de propiedad horizontal, que esté a nombre del trabajador afiliado. ¿Cuál es el valor del subsidio? 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, que para el año 2026 son 122.563.350 pesos. También se distribuye como los anteriores, pero aquí se le agregan otros 2 puntos. Ese subsidio va en materiales de construcción, va en escrituración, va en asesoría técnica, va en pago de mano de obra y en una cerrajería básica. El pago de la mano de obra es una parte, porque cuando se inicia la construcción, con el ahorro programado con que se postula la familia o el afiliado, tiene que iniciar el pago de la mano de obra. El resto, pues se podría pagar, se paga el subsidio, pero con este valor de subsidio se logra hacer todo este proceso. ¿Cuáles son los espacios mínimos que se debe tener en la vivienda? Estamos hablando de 3 habitaciones, estamos hablando de una sala comedor, cocina, un baño, cuarto de herramientas y patio de ropas. Es lo mínimo que se construye en el sitio propio rural, obviamente teniendo en cuenta el valor del subsidio. Aquí vemos una planta y una sonometría donde están 3 habitaciones, está la sala comedor, está un baño, está un cuarto de herramientas pequeño. Por eso es una casa, digamos, lo que tiene 4 fachadas. Es una casa que nosotros decimos que se exenta en el lote. Aquí se ve mucho más grande. Este es uno de los diseños que hemos hecho acá. No significa que tiene que ser ese, porque en los diseños también la familia participa, siempre y cuando cumpliendo con lo que se exige para la construcción. ¿Cómo entregaríamos con ladrillo a la vista? ¿Cómo puede quedar a futuro? Pues ya con un acabado. Vemos la cocina. Y acá vemos ya algo, un registro real de una vivienda. Esa vivienda es en Dagua, es un terreno con pendientes, un poco montañoso, se hizo pues el respectivo terraceo, se hace una construcción con una losa, en la parte de abajo quedó el cuarto de herramientas y arriba con el corredor quedan las habitaciones, la sala comedor, la cocina y el baño. Acá tenemos otro ejemplo, una vivienda en la zona rural de Jamundí. Este como tal es una zona rural de Jamundí, pero tiene muchas condiciones como si fuera urbano, es decir, es un lote medianero, pero en la documentación que daba planeación municipal figuraba como rural. Este fue uno de los primeros que se hizo y pues quedó pendiente el acabado como tal. Listo.
Alejo, ¿tú puedes continuar un momento? Voy a contestar una llamada. Sí, señor. ¿Me salgo? Silencio. ¿Cómo? Pon en silencio el micrófono aquí. Pero es que no te puedo dar para que haga la presentación, no te Ah, puedo dar, bueno. te dejo compartir, qué pena. Ya vuelvo. Bueno, buenas tardes para todos. Me presento. Mi nombre es Alejandro Ortiz, quien también compone el equipo de proyectos de construcción. No sé si de pronto al momento tengan alguna pregunta, la pueden escribir por el chat. Vamos resolviendo desde lo que el momento nos ha expuesto el arquitecto. O si quieren activar sus micrófonos, bien puedan. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, don Jaime, ¿en qué le puedo colaborar? Sí, lo que sucede es que tengo una duda. ¿Qué determina la ruralidad o que sea urbano el lote? Porque me sucede algo. En el certificado de tradición dice que es rural, pero en la escritura dice que es urbano. Entonces no sé cuál de los dos determina si es rural o si es urbano. Bueno, Jaime, muy buena pregunta, muy bueno tu caso. Sí, muy probablemente muchos tengan este inconveniente que la documentación viene así, urbano, rural. Sucede que muchas veces estos documentos o la escritura, digamos, tiene su tiempo, ¿sí? Y no está actualizada acorde al POT, Plan de Ordenamiento Territorial, o un PBOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Entonces, estas escrituras, pues al no estar actualizadas, entre comillas, pues traen esta información como si uno fuera rural. Y resulta, pues, que a medida que se va actualizando este POT, pues la información cambia en instrumentos públicos, que es cuando ya se expide el certificado de tradición. Para uno salir de estas dudas, ya lo que tendríamos que hacer es solicitar un certificado de ubicación de suelo, que es lo expide Planación Municipal. Ese es el que dice la verdad como tal de en qué configuración está el terreno. Okay. Entonces es lo que diga, ¿cómo me dice que se llama? Ubicación de suelo, Certificado de ubicación de suelo. Y lo expide planeación municipal. planeación municipal. Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, los dejo de nuevo con el arquitecto. Bueno, qué pena, me excuso, ya me reincorporo. Bueno, entonces ya miramos, resumamos, ya hablamos de los requisitos. Primero con unas definiciones, hablamos de los requisitos, pues como para tener en cuenta para radicar la documentación. Hablamos del subsidio de mejoramiento urbano, subsidio de mejoramiento rural, subsidio de construcción en sitio propio urbano y subsidio de construcción en sitio propio rural. Ya tenemos claros los conceptos. Ahora miremos el proceso que se tiene que llevar a cabo para poder aplicar a un subsidio de estos. Primero tenemos un inicio que es una preconstrucción. Después de esto viene lo que es la postulación y asignación del subsidio. Y por último tenemos la ejecución de la obra, ¿sí? Entonces, la preconstrucción, ¿qué es? Es la formulación que hay que hacer al proyecto. Entonces, por eso es que primero pedimos una documentación al núcleo familiar, que ahorita le vamos a poder explicar.
o esa documentación la que nosotros revisamos, hacemos visitas, en algunos casos se hacen planos, se tramitan licencias, ¿sí? Se define qué es lo que se va a construir o se va a mejorar. Cuando ya tenemos la licencia como tal, viene la postulación y asignación. Y ese concepto fue uno de los primeros que di. Ahí es donde se va a hacer ya la solicitud formal a Confenalco para que se le pueda asignar un subsidio, sea de construcción o sea de mejoramiento. Y una vez asignado el subsidio, ya viene lo que es el proceso de la construcción de la obra como tal. Entonces, vámonos con la primera parte, la preconstrucción. ¿Con qué iniciamos con en la preconstrucción? Pues digámoslo que una asesoría inicial, ¿sí? Esa asesoría puede ser virtual. En este caso, lo que estamos haciendo acá es una asesoría, es una reunión virtual. Aquí la tenemos cada 15 días, pero para este año va a ser una vez al mes. Esa asesoría también puede ser presencial. La persona viene y se presenta acá directamente en las oficinas de vivienda, pues para solicitar una formación directamente con los asesores para tener claridad del caso. O hasta telefónica también puede tenerse, ¿sí? Con esa asesoría que explicamos todo lo que estoy hablando acá, se entrega una ficha de inscripción. Esa es una ficha, no es formulario de postulación, porque a veces cuando hemos entregado y la radican piensan que ya se están postulando. No, recordemos que primero tenemos que iniciar con una formulación del proyecto. En esa ficha se radica una documentación tanto del núcleo familiar como del inmueble y ahorita miramos la ficha. Se hace una revisión documental, es decir, lo que es el estudio de títulos, validamos escritura, validamos certificado de tradición, validamos si es urbano, validamos si es rural, validamos pues la afiliación como tal de los postulantes. Luego viene una visita técnica inicial, ¿sí? Las visitas tienen un costo, pero nosotros les decimos cuándo se debe pagar para programarlo. Esa visita solamente la pagan los que van para construcción o mejoramiento urbano. El rural, no. El rural solamente le hacemos la programación y hacemos la visita. En la visita, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un levantamiento arquitectónico y un levantamiento del lote, dependiendo de la modalidad, que es un levantamiento, es hacer el dibujo de la casa como está, mirar cuánto miden los muros, las alturas, dónde están puertas, dónde están columnas, si las tiene, cómo está el techo. Se toma registro fotográfico. En el lote validamos el ancho y la profundidad del lote es igual a lo que nos dice la escritura como tal. Y con eso sale un informe técnico. Ese informe se le entrega al beneficiario y se le socializa, en la cual va a decir si puede continuar o no puede continuar. Me va a decir si necesita licencia de planos y licencia de construcción o solamente carta de reparaciones locativas. El tema de las licencias aplica siempre para los de construcción en sitio propio, sea urbano o rural. ¿Por qué razón? Porque hay que solicitar un permiso para poder construir y hay que hacer unos diseños arquitectónicos y estructurales para poder construir. En los mejoramientos de vivienda depende de la visita que se haga. Si en la visita tenemos que hacer modificaciones, hay que hacer estructura, sí se necesita tramitar licencia de construcción. Pero si se va a hacer solamente unas adecuaciones de baño y cocina o la parte de alcantarillado, solamente se tramita carta de reparaciones locativas. ¿Qué quiero decir también con esto? Que somos nosotros los que determinamos, de acuerdo a la visita, si necesita carta o licencia de construcción. Y pues también elaboramos los planos, si llega a aplicar, o la carta de reparaciones locativas, como le explica, para poder radicar en la curaduría. Nosotros entregamos un paquete técnico y hacemos el acompañamiento para el trámite de la licencia. La licencia sí tiene que pagarla el afiliado directamente en planeación o curaduría, dependiendo pues del municipio que se tenga. Y los planos también tienen un costo. Esos planos nos valen 650.100 pesos. Ahora, pueden definir si lo quieren hacer por fuera. Ya ustedes pueden validar en el mercado cuánto les puede costar unos planos con un ingeniero, un arquitecto, para poder tramitar una licencia. Voy a explicarles lo que es la ficha como tal. Bueno,
Esta es la ficha que entregamos en las asesorías y en este caso, los que estén interesados o creen que pueden aplicar un proyecto de construcción o mejoramiento, en el chat de la reunión nos dejan el correo electrónico, por favor, para allí enviarle la ficha. ¿Qué contiene la ficha y qué hay que diligenciar? Pues el primer campo nos van a decir si es una zona urbana, zona rural. Ustedes ya tienen que saber si es urbano o rural. Si es, van para construcción en sitio propio, sea en terraza o en lote, o simplemente si van para mejoramiento. Es decir, van a colocar una X en esos cuadritos. Vienen unos datos generales, que digamos que esos son los datos pues, del núcleo familiar, construcción social como tal. Vienen los nombres y apellidos del solicitante con su número de cédula, dirección de residencia, el barrio, la ciudad, departamento, teléfonos 1 y 2 y el nombre de la empresa. ¿Qué más información aquí tienen que agregar? El nombre de un familiar de contacto con parentesco y el teléfono. ¿Por qué razón pedimos nombre de contacto? Y puede ser algún miembro del mismo núcleo familiar con que se postule, que sea mayor de edad. Porque somos conscientes que en las empresas donde están laborando, por el tipo de labor que estén desarrollando, no les permiten contestar celulares. Y nosotros tenemos que comunicarnos para informar si les falta algún documento, o si tienen que ya pagar visitas, o si tienen que pagar planos, o darle cuándo se va a hacer la información de cuándo se va a hacer la visita como tal. Entonces siempre pedimos a alguien un nombre de contacto. Va también el nombre del propietario de la casa, lote o terraza, el número de cédula, la dirección de la casa, lote o terraza para aplicar el subsidio y el barrio, la ciudad, vereda, corregimiento, departamento y correo electrónico. ¿Qué más tenemos acá? Los datos del grupo familiar, es decir, nombres, números de documentos, es decir, cédula, el parentesco, los ingresos, si trabajan como tal, y solamente la firma de los mayores de edad. ¿Sí? Entonces, digamos, la primera ficha, pues es la información de la vivienda y la información del núcleo familiar. La tienen como tal definida y muy clara. Luego venimos a la siguiente hoja. Estos son los requisitos. No me voy a detener en ellos. Estos son los mismos que expliqué con la segunda diapositiva, que era tener un hogar conformado, ser afiliado a la caja, no haber recibido subsidio, no ganar más de 4 salarios mínimos, entre otros. Y las cosas que tienen que tener en cuenta, que ya poco a poco pues se han explicado como tal. En en este cuadro sí me detengo. Los que van para mejoramiento o los que quieren aplicar a mejoramiento de vivienda, sea urbano o sea rural, sí tienen que diligenciar este cuadrito. ¿Qué es diligenciar? Pues señalar una X si su vivienda tiene esa carencia o no. Entonces, si mi vivienda tiene carencias estructurales, pues señalo que sí. Si tiene usted, señalo que baño y cocina o servicios públicos, señalo que sí. Pisos en tierra no tiene, entonces pongo no. Construcciones de materiales profesionales no tiene, entonces pongo no. Pero aquí ustedes, o corrijo, el afiliado del grupo familiar que quieren un mejoramiento de vivienda, de acuerdo a la información que hemos brindado acá en los mejoramientos, van a determinar para qué quieren aplicar ese subsidio de mejoramiento. Resulta que muchas familias o muchas personas cuando llegan dicen, solamente quiero cambiar el alcantarillado, porque ya está muy viejo, el piso se ha hundido, pero solamente el alcantarillado. Resulta que cuando hacemos la visita nos damos cuenta que no solamente era el alcantarillado, resulta que también tenía falta de estructura, resulta que el techo también está en malas condiciones, resulta que la columna, el baño, perdón, ya había cumplido un ciclo. Entonces, lo que quiero decir con eso es que solamente se enfrascan en una cosita y lo dejan así. Y cuando nosotros llegamos encontramos que la vivienda tiene muchas más carencias. Puede pasar también lo contrario. Piensan que tiene muchas carencias y cuando llegamos, no. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que es que hay otras personas que de pronto quieren remodelar la vivienda, cambiar el color de la pintura, cambiar el piso porque ya no les gusta, pero no hay una carencia como tal. Y en ese orden de ideas no aplicaría para mejoramiento. Entonces, este cuadrito lo llenan a su criterio para que pueda aplicarse en un mejoramiento. Y vamos a la última hoja, la hoja número 4, donde están los documentos que se deben adjuntar con esta ficha. Con esos documentos y la ficha es que iniciaríamos una formulación de un proyecto.
Ahorita me van a decir, son muchos documentos. Sí, tienen razón, pueden ser muchos documentos. Pero vamos a mirar uno por uno y vamos a ver que muchos los vamos a tener en las casas. El primer documento que se adjunta, fotocopia de la cédula de los mayores de edad. Todos tenemos la cédula. ¿Qué es? Sacar una fotocopia. Ahora bien, si no la tiene porque la robaron, la embolató, pues sí tiene que sacar un denuncio y eso sí ya le toca o hacerlo obligado porque está ya como indocumentada. La segunda, fotocopia de la escritura de compraventa y aclaraciones que la conforman. Yo creo que los que tenemos lotes o tenemos viviendas, tenemos una copia de la escritura en la casa. Entonces es una simple fotocopia. Ahora, si también la embolataron o algo, pues les va a tocar ir a a la notaría donde la hicieron y pedir una copia simple. El tercer punto, fotocopia del reglamento de propiedad horizontal y planos aprobados. Este solamente aplica para los que tienen reglamento de propiedad horizontal, es decir, que no son todos. Y en realidad los que no con propiedad horizontal son muy poquitos. Entonces, los que han parado construcción en sitio propio en terraza tienen que tener ese reglamento ya definido con planos aprobados. El cuarto, original del certificado de tradición. Tiene que estar vigente, es decir, no mayor a 30 días. ¿Dónde saca el certificado de tradición? En la Oficina de Instrumentos Públicos. ¿Dónde más? Por internet lo puedo sacar. O por una sala de internet. ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo. Recomendación con el certificado. Este que sea el último documento que gestionen. ¿Por qué razón? Porque ahorita vamos a ver otros documentos que en algunos municipios se nos pueden demorar 30 a 45 días. Y si ustedes primero sacan un certificado y luego sacan los otros documentos, ¿qué va a pasar? Que el certificado se les va a vencer. Y la idea es no, pues, incurrir en doble gasto con el certificado. Quinto, una copia del recibo de impuesto predial del inmueble a intervenir, pagado y que incluya el valor del avalúo catastral. A esta fecha ya todos tenemos los recibos del impuesto predial. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Una fotocopia. Y yo creo que lo tenemos en la casa. Si no, pues lo mismo, entonces va a tener que ir a la alcaldía o a la oficina de Hacienda a solicitar una copia, o oficina de catastro, dependiendo pues del municipio. Digamos lo que es otros documentos que acabo de decir son fáciles o los tenemos en la casa. El quinto, perdón, el sexto, copia del certificado de no alto riesgo. Este sí no se tiene. Este tenemos que hacer una gestión. ¿Dónde hacemos la gestión? En las oficinas de planeación municipal. ¿Tiene costo? Sí, tiene un costo. ¿De cuánto? Depende del municipio. En Cali eso vale 2.100 pesos, que es el valor de la estampilla. Hay en unos municipios que no lo cobran y hay en otros municipios que valen 20, 30, 50.000 pesos, no sé qué más vale. ¿Ese documento qué es? Es una certificación que me van a dar donde certifican que el predio o la vivienda no se encuentran en zona de inundación, en zona de remoción de masas, en zona de reserva forestal, que no está en reserva de obra pública o infraestructuras básicas de nivel nacional. ¿Sí? Es decir, que el lote lo tengo disponible para hacer una construcción o una mejora. Entonces, ¿cuánto se demora este documento? En Cali se demora, creo que 30 días. En otros municipios, 8 días, 15 días. Por eso les decía que el certificado de tradición, que sea el último que lo saquen, porque este tiene un tiempo de expedición. El séptimo documento, copia de la línea de marcación. Aquí se le llama línea de marcación, en otros municipios le llaman línea de paramento, en el norte, en Cartago, le llaman niveles e hilos, pero es el mismo documento. ¿Sí? ¿Dónde se tramita? También en planeación municipal. Ese documento tiene costo. Lo mismo que expliqué con el de no alto riesgo, depende del municipio. En Cali vale 2.100 pesos, que es el valor de la estampilla. ¿Y qué trae ese documento? ¿Qué información trae? Trae la información propia del sector. Me va a decir si tiene antejardín, el andén, zona blanda, si es vía vehicular, si es vía peatonal, si es vía principal, si es secundaria. En unos me va a decir hasta qué tanto me puedo volar si voy a hacer un segundo piso.
y me va a decir hasta qué distancia tiene que haber del poste a la vivienda para la parte de redes eléctricas. El formato en cada municipio es diferente, pero eso se requiere para poder tramitar unos planos. El octavo, cartas laborales originales. También lo tiene que gestionar. Ese sí es mucho más fácil porque se lo solicitan al empleador como tal. Noveno, para el caso de mejoramiento, se debe presentar fotocopia del recibo de los servicios públicos. Agua, energía y alcantarillado. Todos recibimos la factura de servicios públicos. Entonces, simplemente es una fotocopia. En unos casos solamente es un recibo, en otros casos son dos recibos. Explico. En el caso de Cali y Jumbo, pues es un recibo porque es de en Cali. Pero en otros municipios se recibe de Celsia, Acuavalle, Acuaoccidente, como tal. Si es rural, pues viene una certificación del acueducto veredal como tal o comunitario. El décimo, para los de construcción en sitio propio, solamente. Presentar certificado de disponibilidad de servicios públicos, agua, energía, alcantarillado. ¿Y eso quién lo emite? Las entidades que prestan ese servicio. Entonces, si mi lote está en Cali, pues eso me lo va a certificar en Cali. Si mi lote está en Palmira, me lo va a certificar Acuoccidente y Celsia. Si está en El Cerrito, Guacarí, Jamundí, pues va a ser Celsia y va a ser Acuavalle. Ahora, si es rural, me lo certifican tanto en Celsia y la empresa que preste el servicio de acueducto. Ya en las partes rurales hay acueductos que son veredales o comunales que tienen su personería jurídica y lo certifican. Pero en el caso del alcantarillado, para el subsidio rural, tiene que venir una autorización o una certificación de la CBC, ¿sí? Para poder decir que ahí se puede hacer un pozo séptico. El punto número 11, solamente Cali tiene que tener megahoras al día, ¿sí? Y el 12, como les dije que se postulan con un ahorro programado y o las cesantías inmovilizadas, pues tiene que venir el certificado de inmovilización del ahorro programado o las cesantías, ¿sí? Ese valor de las cesantías del ahorro programado, pues para pago de mano de obra y la cerrajería dependiendo de la modalidad del subsidio. Esta ficha, la diligencia con los documentos que dependiendo a dónde vayan a aplicar, son los que van a juntar. ¿Sí? Bueno. Entonces ya hablamos de la formulación con su respectiva ficha. El segundo punto. Entonces, ya una vez hemos formulado el proyecto, hemos dado el visto bueno y todo, viene la postulación al subsidio. Es decir, solicitar a Confenalco la asignación de un subsidio. En ese caso, entonces hay que diligenciar un formulario y hay que actualizar una información. Eh, ¿Por qué actualizarla? Porque desde la formulación del proyecto a la postulación pueden transcurrir 4 meses, 6 meses, 7 meses, no sé. ¿Por qué? Porque dependemos del municipio. Hay municipios que se demoran con las licencias y ahí pues comenzamos a correr tiempos. Entonces viene la postulación al subsidio, luego se hace una asignación como tal, la asignación se hace de acuerdo a una fórmula que nos manda el Ministerio de Vivienda donde se califica toda la información que ustedes digitan en el formulario. Una vez asignado, se entrega la carta del subsidio, esa carta les llega al correo electrónico y elaboramos unos documentos, que es una autorización de desembolso, un acta de compromiso, una distribución de subsidios, las recomendaciones técnicas y un presupuesto de obra. La autorización de desembolso, ¿qué es? Un documento en el cual ustedes van a decir que autorizan que ese subsidio se desembolse a, en este caso, como es construcción de mejoramiento, pues a la vivienda con FENALCO para que administre los recursos. El acta de compromiso es, ¿qué es? Es lo que ustedes se van a comprometer para poder construir o mejorar la vivienda. La distribución del subsidio, ¿qué es? Es decirles qué valor se da en materiales, qué valor va en escrituración y qué valor va en asistencia técnica, dependiendo de la modalidad. Ya ahí tenemos valores exactos. Las recomendaciones técnicas es una cartilla
en la cual se explica cómo construir una vivienda y la tenemos para cuando se inicia desde cero, es decir, desde una cimentación. Y entregamos un presupuesto de obra de cuánto vale el mejoramiento o la construcción de su vivienda. ¿Y esto de qué nos sirve? Que tengan claro cuál es el valor que va a tener su vivienda y cuánto van a tener que tener también de un ahorro programado, pues para completar las manos de obra dependiendo de la modalidad. Y con esos documentos hacemos la reunión de socialización, explicamos todo el proceso, explicamos estos documentos, los leemos y les indicamos que necesitan un maestro de obra. ¿Por qué razón? Porque el maestro es quien les va a hacer la construcción bajo supervisión de nosotros. Ustedes escogen el maestro, ustedes conozcan, ante la satisfacción, que conozcan exactamente cómo construyen. Porque nosotros no recomendamos maestros. Ustedes van y lo escogen. Si van con un contrato nuestro. Y luego de ese proceso viene lo que es la ejecución de las obras. Allí hacemos la revisión y validación de los documentos del constructor, es decir, del maestro. Hacemos el contrato de obra que se tiene que autenticar. Ese contrato lo firma el constructor, es decir, el maestro, y el beneficiario del subsidio. Hacemos el acta de inicio y comenzamos el proceso de acuerdo a las actividades con la entrega de materiales. Estas entregas de materiales son con ferreterías que tienen convenio con nosotros y llegan al sitio y son materiales de buena calidad. Y obviamente hacemos la supervisión técnica de la obra. Hacemos visita, tenemos una bitácora de obra o un documento pues, de seguimiento de obra, en la cual pues decimos en qué porcentaje va, si el maestro está cumpliendo con los requisitos, si va bien, si va mal, si va apenas allí, si presentan inconvenientes, si necesita qué tipo de materiales ahí vamos a colocar. Explicamos de pronto cómo se hace la fundición o cómo tiene que armar los castillos. Por más que hemos entregado una cartilla, ahí le volvemos a hacer los dibujos pues, para que él tenga claro de cómo debe construir. Y posteriormente se entrega la obra con la escritura. Ahora sí, abrimos panel de preguntas. Arqui, la pregunta pues, más recurrente que hemos tenido en nuestras charlas es si nos puedes ampliar la información acerca de los ahorros, cómo se hacen, cuál es el valor, etcétera. ¿Tú tienes el valor que se tiene para la postulación allí, para que lo dictemos? Yo les explico. Sí, señor. Permíteme. Apóyame ahí por... Bueno, mientras Alejandro me da el valor de los ahorros, el ahorro programado es vital. Resulta que, como les decía, ustedes van a pagar la mano de obra y la pagan del ahorro programado. ¿Cuánto tengo que tener de ahorro programado? Entonces yo ahí devolvería la pregunta. ¿Cuánto les cobra el maestro por hacer el mejoramiento de una vivienda? Y de pronto el maestro les va a decir, yo les cobro 10 millones de pesos. Y hablando de manera de ejemplo. Entonces significa que tiene que tener 10 millones en una cuenta de ahorro programado para poder entrar a mejorarlo. Pero para la postulación se necesita un valor menor para la postulación. Pero al momento de ejecutar el proyecto, sí el valor del subsidio, de la mano del ahorro programado va a ser mayor. ¿Por qué razón? Porque ustedes pagan la mano de obra. Ok. Buenas tardes. Que es necesario tener ahorro. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, Don Jaime, perdón. sí, bueno. ¿De qué, o sea, el ahorro, entendiendo pues que el ahorro programado es necesario pues para el pago de la mano de obra, ¿por qué en algunos casos, pues según lo que a mí me han indicado, dicen que no es como un requisito? Obviamente se necesita, pero que no es un requisito a llenar. ¿Qué hace la diferencia? ¿En qué caso sí y en qué caso no? El ahorro programado es un requisito. Ah, que según
tenía Es un entendido en requisito. algunos casos que por el No. valor del predio, Bueno, que no entonces era ya un le explico requisito. allí. Las personas que van para construcción en sitio propio, ¿sí? Solamente los de construcción en sitio propio, sea urbano, sea rural, se tiene en cuenta el avalúo del lote, ¿sí? Resulta que hay avalúos que es de 500.000 pesos, de 100.000 pesos, de 70.000 pesos, que pues eso es una suma que es irrisoria. Hay unos que sí tienen valor de 5 millones, 6 millones de pesos. Entonces, si el avalúo es muy alto, en la cual supera el 10%, pues no necesitaría un ahorro programado, pero especialmente en el rural. En el urbano sí va a necesitar el ahorro programado porque paga la mano de obra, ¿sí? Pero de por sí todos tienen que tener un ahorro programado. Lo que pasa es que no todos tienen el mismo valor. Ok, Cuando nos damos cuenta, cuando le indicamos eso, pues cuando ya estemos haciendo el proceso de la formulación del proyecto. ¿Sí fui claro, don Jaime? sí, señor. Sí. Ok. Sandra, Patricia. Sí, muy buenas tardes. Habla el esposo de Sandra. Quería Sí, ¿cuál es su nombre? preguntarles, Alberto del Alcázar. Don Alberto, cuénteme. Lo que pasa es que yo escuchando aquí, nosotros no tenemos un ahorro, ¿no? Pero tenemos como un crédito. Hay que ese crédito lo meteríamos sobre eso o cómo sería ahí. Pero ustedes tienen un crédito que libre inversión. De libre inversión, sí. Pues la idea es que tengan eso en una cuenta de ahorro programada. Sí, Sí, pero lo que pasa es que pues, nosotros el crédito no lo tenemos a la hora lo necesitan. que vayamos a construir, porque exacto, a la hora que lo necesitemos, porque para qué lo vamos a Pero, sacar si no pero para la tenemos, postulación necesita la cuenta de ahorro programada. Para la sí. postulación, sí, señor. Y otra cosita, cuando recién empezaste, hablaste de que solamente tenía que tener los que se inscriban, pues los que se postulen, solamente deben tener un solo predio, ¿no? Sí, siempre. Y entonces, o sea, de mi parte, yo tengo una pequeña herencia por parte de mis padres. Ahí eso no se puede. No. Igual nosotros hacemos cruces de cédulas. O sea, nosotros ¿Cómo? verificamos la información y hacemos cruces de cédula. ¿Qué es un cruce de cédula? Es verificar si tiene más propiedades en Colombia, si han recibido subsidio como tal, de todo el núcleo familiar. Si usted Ujú, ya tiene otra propiedad como herencia, eso lo más seguro es que está escriturado y registrado. Es decir, que va a ujú. tener dos propiedades. Allí no aplica ni a construcción ni a mejoramiento. Tiene que tener solamente o el lote o la vivienda, ¿sí? No Dale. O pueden sea, tener más propiedades. hasta ahora no está adjudicado a nosotros, ¿no? Pero tengo entendido que al ya morir mis viejos, pues me imagino que ya queda uno como con eso, ¿no? ¿O cómo es eso? Si han levantado la sucesión, sí Ujú, está ya una hijuela o está un porcentaje a nombre suyo. Si no han levantado sucesión, pues ahí tienen es un predio pendiente de volver a legalizar antes de que se le vuelva falsa tradición. ujú. Ya listo, está bien. Ahí ya Bueno, tiene que usted consultar si han legalizado esa, si han levantado la sucesión o no. listo, está bien. Bueno, está bien. Gracias, amigo. Gracias. Con gusto. Leonardo, Aquí señor, ya he colocado los valores para el mínimo de postulación en el chat. Entonces, para que revisen quienes estén aquí participando en la charla. tengamos en cuenta, Alejo ya colocó ahí los valores mínimos para la postulación, pero tengamos algo que en el momento de ejecutar el proyecto, sea mejoramiento, construcción urbano, ese valor tiene que ser mayor porque ustedes pagan la mano de obra. Y si el maestro le está diciendo que cobran X cantidad mayor a ese valor, pues tienen que mostrar lo que lo tienen. ¿Listo? Bueno, continuemos. Leonardo, Es que acá Buenas tenía, tardes, Afi, ¿cómo está? bien, gracias. Bueno, tengo dos preguntas en una. Uno, ¿el ahorro programado requiere alguna antigüedad o no? Lo bueno es que tenga antigüedad, porque si tiene antigüedad, pues la calificación de la postulación le ayuda. Pero si usted apenas abrió la cuenta hoy y va a meter los documentos, pues igual se va a recibir. Pero ojalá tuviera antigüedad. Entonces, como apenas vamos a hacer una, se inicia un proceso de formulación, pues la recomendación es que abra la cuenta de una vez para que vaya teniendo la antigüedad como tal. Perfecto. Y la otra pregunta era
Bueno, ahí ya vi lo que expuso Jason en el chat. Entonces la idea es como tener, por decirlo así, un colchoncito adicional para el tema de la mano de obra, pues. Y el Ah, contrato, el contrato de la mano de obra lo maneja directamente la caja de compensación con el maestro. si nosotros le hacemos el contrato, pero el contrato lo firma usted con el maestro, pero el contrato va diligenciado por nosotros y supervisado por nosotros. Perfecto. Y la última preguntita, aquí, lo que pasa es que yo entré un poquito tarde, pero pues y pido excusas por eso. En este caso, por lo menos, yo tengo un lote rural propio, no tengo más, es lo único que tengo, y pues la intención es hacer la construcción porque realmente me voy a vivir allá. La pregunta es, en estos momentos, mi lote, ¿es posible ponerle energía y puedo conseguir una carta del derecho al agua? ¿Con eso podría iniciar el trámite? Bueno, iniciar el trámite tiene que ver con todos los documentos que se los expliqué en la ficha. O sea, los que tienen lote, pues una certificación de disponibilidad de servicios públicos. Sé que hay lotes que las personas ya le tienen energía, hay acueducto y pues y ya están pagando el medidor, o están pagando el recibo. Pues ahí sí metería ya ver la copia del recibo. Pero tiene que radicar la documentación que se requiere como tal, que está en la ficha técnica que acabo de explicar. Sí, porque es que tengo, con el respecto al tema del agua, es porque es que la CBC está llegando al sector donde yo estoy, pero aún no llega a la vereda donde yo estoy. Pero sé que por lo Pero la menos CBC la va a necesitar para que le certifique un pozo séptico. entonces con pozo séptico podría ser también Sí, exacto, sí. perfecto. Muchas gracias. Ah, ok, con gusto. Don Hermes. Yo tengo una preguntita. Por ejemplo, yo ya he ido recogiendo algunos de los documentos. Me falta el tema del proceso séptico, que yo creo que ya lo vi solucionando antes de finalizar este mes, pero quisiera saber eso. Por ejemplo, si el proyecto yo lo tengo ya va más o menos cotizado pues, con el maestro de obra que tiene una empresa formalizada y me dice que el proyecto está alrededor de 187 o 190 millones. Igual el subsidio se entrega en su totalidad para cubrir. Y pues yo complementaría con los ahorros. A ver, para el subsidio rural hay que cumplir con la normatividad del subsidio rural. Se consiguen los espacios mínimos que expliqué. Si le está cobrando todo eso, hay que mirar qué tanto está cobrando, pero por ahora es mirar la documentación que usted tiene del lote. Ya la parte de la mano de obra está muy elevada para lo que se requiere. Sí, pues, o sea, lo pregunto porque pues por lo que vi, el subsidio por parte de la caja se aplica solamente en términos de materiales. Y a Sí, mí me pero se gustaría entrega una ver, vivienda habitable. O sea, cuando se construye con esos sí, materiales, claro, es una vivienda habitable. sí, claro, porque por ejemplo, pues yo estoy en una parte rural en Puerto Quebrada, Cauca, entonces pues supongo que tendrán acá aliados o tocará pagar el transporte en caso de que se asigne, ¿no? De pagar el transporte de los materiales, pero quisiera saber pues si por ese costo en el que está, si cubre la totalidad Sí, o sea, si pero se lo que entrega pasa es completo que para esa disposición. primero hay que mirar los documentos, donde hay que mirar los diseños, porque también no podemos hacer áreas muy grandes, porque si no el presupuesto se desfasa. No podemos superar más de 100 metros cuadrados. O sea, Entonces, el primero hay que máximo formular son el los 100 proyecto y metros ya cuando se cuadrados. formule ya se le dice más o menos cuánto puede costar la mano de obra o un presupuesto como tal. Pregunta, ¿ese tema del límite de los metros cuadrados es solamente hasta allí? Si por ejemplo fuesen 200 metros, No se pasa, no se puede hacer. El presupuesto no máximo da son para esa 100 cantidad. metros. Por eso, en algunos casos se llegan hasta 100, porque nosotros construimos de 80, 85, 70, 90 metros cuadrados. Pero una pregunta, en esos casos, por ejemplo, pues no se podría cubrir, por ejemplo, la caja de compensación cubre hasta, no sé, digamos 80 metros cuadrados. El resto de los metros cuadrados uno los podría cubrir No, con ahorros propios. no. Nosotros hasta donde tengamos el diseño y el presupuesto y el contrato se ejecuta. Ya usted después de que uno entregue la vivienda, ya puede usted hacer las modificaciones y las ampliaciones que requiera. Pero mientras esté bajo el proceso nuestro y con el subsidio, es hasta donde se define y alcanza el documento.
Vale, gracias. Ok, con gusto. Don Víctor. Si cumple, si cumple con todo, sí. Ojo que allí la propiedad horizontal tiene que tener claridad la estructura. Si ese primer piso no tiene estructura, no aplica. Porque el subsidio no es para hacer la estructura un primero, o sea, prácticamente de la plancha construir, pero tiene que tener ya planos y todo aprobado. Tiene que tener ya el reglamento de propiedad horizontal definido. Y tiene que cumplir con los diseños que se exigen, los espacios mínimos que expliqué. 3 habitaciones, cuarto de herramientas, cocina, baño, sala comedor y zona de ropas. No, cualquier entidad financiera. Listo. Lady, Sí, muy buenas tardes. pues Lady no contesta, entonces Vanessa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ah, es que yo me llamo Lidia Vanessa también. Perdón. Ah, pues que ahí bueno, dígame, Lady Vanessa. Sí, ingeniero, lo que pasa es que, pues no sé, yo soy ignorante en ese tema, pero pues apenas me estoy empapando porque, pues mi papá tiene una propiedad horizontal y él ya pues hizo el debido proceso y todo para hacer la escrituración a mi nombre. Él hizo pues la licencia por modalidad de reconocimiento y reforzamiento y la licencia del régimen en propiedad horizontal, que pues ahí Sí, el proyecto como tal incluía los planos estructurales del piso existente, las memorias del cálculo estructural y pues los elementos no estructurales y el estudio de suelos. sí. El levantamiento pues de los planos de la parte existente, como le digo, los respectivos cortes y fachadas, bueno, todo lo que se requería pues como tal, pero yo necesito saber es que esa propiedad horizontal por el momento pasa, digamos, o sea, sale a nombre de él y ya a la hora de escriturármela pues ya pasaría a mi nombre. ¿Habría Ahora, algún inconveniente en ese sentido de para que radicar la documentación, para formular, esa terraza tiene que estar a nombre tuyo. sí, exacto. Pero digamos, él como hizo la división y pues como todo, o sea, la división de que el primer piso es para él y que el segundo Sí, piso pues corresponde a mi nombre. sí, está ¿Habría bien. algún inconveniente como No, tal? no, el hecho es que la terraza esté a nombre suyo y que los Listo. planos coincidan con la casa que esté allá. Ujú, exacto. Y ahorita otra pregunta. Para lo de pues la fase 2 después de la escrituración, que sería pues lo de la licencia por la modalidad de la ampliación y todo. Eh, pues yo tengo pues un arquitecto que me generó pues unos planos para la parte del segundo piso. Sí o sí deben salir 3 habitaciones, no, si salen 2, ¿Estamos hablando rural o urbano? urbano. No, urbano puede ser una. Es que para sitio propio rural es que se exigen mínimo 3 alcobas, 3 habitaciones. En urbano, o sea, 1 o 2 habitaciones está bien. Ah, vale, perfecto. Muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien nada más había preguntado? Levantó la mano. Vanessa. Ah, no, Lady Lorena Rivera. Hola. Lady, buenas tardes. Muy buenas tardes. Una pregunta. Lo que preguntaba uno de los compañeros anteriores, mi lote es de 600 metros cuadrados, o sea que obligatoriamente el límite de construcción es de 100 metros cuadrados para esos 600. Por el tamaño del lote, me imagino que es rural. ¿Perdón? Por el tamaño que se está haciendo el lote, estamos hablando de un predio rural. Pues sí. Ok. ¿No? El predio es 600 metros. Lo que pasa es que allí se hace una vivienda de pronto hasta 100 metros o de pronto un poco menos, dependiendo del diseño y del presupuesto que nosotros.
Ah, ya la entiendo. Y otra cosa, ya en la última fase usted decía que la entrega de materiales la hacían ustedes porque tenían pues convenios. Sí, Cuando hacen la entrega de materiales, ¿es completa la entrega de materiales? Porque pues si es así y si uno no tiene bodega por esos lados de allá, porque pues por donde yo tengo el lote no hay casi construcciones, ¿ahí qué se hace? buena pregunta. Las construcciones, sitio todos tienen que ver antes dónde guardar los materiales que se le envían. Los materiales no se mandan todos de una, se hacen 3, 4, 5 pedidos. Pero en este caso usted tiene que tener una bodega o hacer un embuche con el material. Y tiene que tener en cuenta que usted no puede responder por el material, tiene que cuidarlo, salvaguardarlo con. Ya entiendo. Y por ejemplo, cuando uno tiene ya las escrituras y hay una parte donde antes de uno sacar la licencia de construcción, pues a uno le revisan las escrituras, pero como yo ya las tengo hechas, previo a eso ustedes le revisan a uno las escrituras ya hechas y hay algún costo por revisarlas. No, la cuenta es usted, la de que nosotros hacemos estudios útiles, no somos costo. Tenemos que revisar que esté legalizado, que esté a nombre de rural, a nombre del jefe de trabajador afiliado y ingreso humano, pues que sea miembro al mismo nivel que se postula. Ah, bueno, muchísimas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien más? Vanessa. Sí, ingeniero. La pregunta que se me olvidó es, por ejemplo, si el que me va a construir me cobra 25 millones, pues eso es lo que debería de tener ya a la hora Sí, de, en el ahorro programado. porque pues para, digamos, para la inscripción y todo, pues lo mínimo son, decían como que 3.500.000. Exacto, para la postulación. Ajá, para la postulación. Ujú. Y cuando ya inicie el proceso, ya El resto. digamos que me den el aceptado, el visto y la revisión de que sí está ok y que ya se va a hacer pues Ojalá el que proceso. sí. Lo recomendable es que para la postulación tenga los 25, si es lo que le está cobrando el maestro. Ojalá los tenga, mucho mejor. Pero como mínimo, Ah, pues ya, eso. Pero normalmente la perfecto. ejecución sí tiene que tener completo. Por ejemplo, digamos, yo tengo ahorrados 10 millones y tengo inmovilizadas las cesantías Se postula con y eso. que tengo 7 millones, entonces me puedo postular con Con eso o eso, tengo claro. que sí o sí necesariamente tener los 25. Al momento de la ejecución, si usted en estos momentos tiene movilizadas las cesantías y Ujú, tiene un ahorro programado y entre los dos suman 17 millones, se postula con ese valor. vale. Eso ayuda a la Y ya, calificación de y la ya en la postulación. ejecución ya sí debo tener El completo. saldo que le falta, sí. Vale, perfecto, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Don Víctor. Sí, tiene que tener un ahorro programado. Ese ahorro programado se puede pagar parte de la mano de obra, o por lo menos iniciando, ustedes iniciarían pagando la mano de obra y otros materiales. Pero el ahorro programado con que se postulen tiene que invertirse en la construcción. Claro, un presupuesto. Nosotros no nos podemos dejar de, o sea, ya tenemos claro que con los 122 millones más el ahorro promedio que se tiene, no podemos hacer más de X área construida. Entonces llegamos hasta esa parte, son 80, 90, hasta 100 metros algunos, dependiendo del municipio, porque también eso cambia, y hasta allí se llega, hasta allí se ejecuta, se entrega una vivienda habitable. Ya si las personas quieren más adelante hacer modificaciones y ampliarlo, lo pueden hacer después de que entreguemos. Pero más área de allí no pasamos. No, no.
Ya deja de ser vivienda de interés social. Ok. Bueno, ¿alguien más? Ya estamos finalizando. Hola, buenas tardes. Y Anita, sí, buenas tardes. Te quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que nosotros tenemos un lote en el Tambo Cauca, ¿ya? Mi esposo, él ha estado cotizando bastante tiempo con Confenalco, ya él inclusive fue a la oficina presencial, le dieron pues cuáles eran los requisitos, pero la pregunta que pues él me dijo que te hiciera es si, como ustedes hacen la visita técnica, ¿no? Supongo que ustedes llevan pues todo el equipo pues para hacer la revisión del tema, pero para en ese caso allá, ¿habría algún cobro adicional para que ustedes viajen hasta allá para mirar el lote? El Tambo queda antes de Popayán, Sí, señor. pasando Pues Santander. queda un poquito más dentro de Popayán. A ver, lo que pasa es que nosotros como caja, nosotros solamente tenemos incidencia a nivel departamental. Nosotros sí Ujú. o sí hacemos las visitas hasta Cartago, el Cairo, el Águila, que es lo más lejano al norte, lo Ajá. mismo que Sevilla y Caicedonia, sea municipio urbano o rural. Y hacia el sur lo que es Jamundí y la zona rural de Jamundí. Los que tienen predios más allá de Jamundí, en el norte del Cauca, a todos los municipios no podemos ir. Si llegamos a Miranda, si llegamos hasta Santander de Quilichao, pero cuando ya se pasan de allí ya no podemos ir hasta allá. Entonces ya ahí el proceso cambia. Ya ahí lo que tiene que buscar es un constructor o un profesional o un oferente para que les formule el proyecto, les haga el trámite de licencia, les haga trámite de presupuestos y se puedan postular. ¿Qué es lo que pasa? Que esa persona, ese constructor o ese oferente sí le va a cobrar por formular eso. Ok, Por o sea que contar. sí se puede buscar una persona externa. Si nosotros nos llegamos hasta allá, sí. Pero ese Ah, constructor es el que le va a construir. Si sale el subsidio, es el que les construye esa vivienda o les mejora. Y ok. lo tiene que hacer con recursos propios y tiene que escriturarle para que luego cobre el subsidio. Ahí se les Ah, vuelve más complejo a ellos. sí, porque mira que él había ido allá y a él le dijeron, le hablaron de un oferente, Ajá. sino que no le dieron pues como los números, o sea, le dieron el papel, pero, No, lo que pasa es que los oferentes sí lo buscan ustedes. ¿Qué conseguimos nosotros? Pues averiguar con la alcaldía si hay algún profesional que tenga algún proyecto como tal, o averiguar con la Caja del Cauca, que es con Cauca si maneja o tienen algún listado de oferentes que puedan trabajar allá. Porque nosotros no tenemos, no recomendamos tampoco. ok, listo, vale. Muchas gracias. Que con gusto. Bueno, no veo más preguntas. Eh, asistieron 8, ¿cuántas personas asistieron? 16. 16 personas, fue bastante concurrido. Espero entonces que la charla pues haya despejado dudas. Los que estén interesados pues nos dejan mi correo electrónico para por ahí mismo enviarles la ficha técnica. Tengamos en cuenta que primero hay que acomodar un proyecto para luego postularse y continuar con un proceso. Dudas que tengan pues también nos pueden llegar a por el mismo correo donde le mandemos las fichas. Muchas gracias por la atención y pues feliz tarde.